Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, me imagino que activos ya. Fíjense, la idea es seguir avanzando. Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que me han hecho muchas preguntas antes, de cuánto comer, cómo sé si lo que estoy comiendo es la cantidad correcta y parte de esa información está por acá el día de hoy. Bueno, esta laminita la hemos compartido en casi todas las charlas que hemos dictado. ¿Por qué? Porque es importante que sepan que debe haber un equilibrio entre lo que como y lo que gasto. Y que si yo hago que eso sea negativo, es decir, que lo que come esté por debajo de lo que gasto, yo voy a tener resultados en cuanto a la disminución del peso. Y eso a su vez me va a permitir estar bien. Siguiente. Fíjense aquí, lo más importante que les había comentado en otra oportunidad es saber cómo voy a definir mis objetivos, o sea, qué es lo que yo quiero lograr con esto. Yo solo quiero bajar de peso por algo puntual, yo quiero realmente modificar mis hábitos porque quiero que esto me acompañe de ahora en adelante, o solamente yo voy a bajar de peso porque me dijeron que tenía que bajar de peso para controlar, qué sé yo, la glicemia, el colesterol, los triglicéridos y cualquier otro factor. Entonces es importante establecer cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, que sean sinceros y claros. Yo usualmente lo que hago es un acuerdo con, es decir, no que quiero que estén como yo digo, sino quiero que ustedes estén como desean y como se sienten bien en cuanto al tema del peso corporal. Entonces, todos aquellos, fíjense que podemos tener diferentes objetivos. Yo quiero reducir grasa porque quiero bajar de peso, pero no, yo quiero incrementar masa muscular, yo quiero mejorar simplemente mis hábitos de alimentación, yo solo quiero pues establecer el tema de mejorarme metabólicamente mi condición, o yo quiero rendir más desde el punto de vista físico, sobre todo si quiero cumplir con una meta en particular que me planteé, o quiero estar más saludable y verme mejor. Y para ello vamos a establecer esos diferentes objetivos, los cuales me van a permitir saber cómo me voy a guiar en ese sentido. Siguiente. Existen diferentes métodos que yo puedo utilizar para saber cuánto debo comer y qué es lo que necesita mi organismo. Fíjense que aquí hay un ejemplo de muchos. Dice, no hay una mejor opción que aquella que vaya acorde de las necesidades de cada quien y de ese objetivo que cada quien se planteó. Entonces, tenemos un método simplemente que es comer sin sentido, no le presto atención a lo que como, no estoy consciente de lo que como y por ende, pues aquellas personas que tienen una genética favorable, que no aumentan de peso, eso es genial porque le funciona, pero el resto pues tiene que cuidarse. Entonces, también podemos aplicar otro método que es alimentación consciente e intuitiva. Es decir, yo necesito crear clic con saber qué estoy comiendo, cuándo lo estoy comiendo, de qué forma y cómo eso también me hace sentir ese proceso de alimentación. Está la opción de controlar las porciones en el plato. Es decir, yo voy a comer dependiendo de la capacidad de mi plato y cómo voy a distribuir los diferentes macronutrientes allí. Puedo también hacer el control de porciones con las manos, como ya lo habíamos comentado también en otras charlas, que es una metodología más práctica que puede ser funcional para algunos. Hay otra opción que es pesar mis alimentos, donde yo tengo una balancita o leo las etiquetas y chequeo qué es lo que estoy consumiendo desde el punto de vista de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos para saber que estoy cumpliendo o no con lo que necesito. Está la opción también de algo un poco más científico, fíjense que es una cámara donde hay un control de las calorías, de lo que se consume, otra cosa un poco más compleja y aislada y poco práctica. Entonces, cualquiera de estos procesos pueden permitirme a mí llevar el control de lo que consumo, que algunos van a tener una mejor confiabilidad, por decir así, que otros, o mejor aplicabilidad que otros, eso va a depender de cada quien y lo práctico que le parezca. Siguiente. Entonces, a mí de todas estas formas de alimentarnos o de controlar lo que comemos, la alimentación consciente e intuitiva, fíjense que de alguna manera me va a permitir qué forma, identificar las sensaciones, es decir, qué me transmite, qué siento al momento de comer, qué significa ese proceso de alimentación en mí.
asociar con pensamientos, conexiones, hacer ese clip en cuanto al tema de la alimentación, que vaya más allá de solo comer y llevarme algo a la boca. Permite de alguna forma tener la sensibilidad de mis impulsos, o sea, predecir que yo quiero ir a comer eso, no, pero yo no puedo comer eso porque ya comí esto y esto no compensa, o sea, hacerme, traerme a la hora, al consciente de la situación en cuanto al tema de la alimentación, que a veces no lo hacemos consciente porque estamos abrumados con muchas cosas del día a día. Comer despacio y prestar atención, cosa que a veces tampoco hacemos porque tenemos poco tiempo para comer o porque estamos haciendo otras cosas, nos distraemos con los equipos en la mesa. Entonces hay que también prestar atención al tema de comer despacio, saborear los alimentos, masticar muy bien, eso es muy importante. Reconocer cuando ya realmente tengo hambre o es que estoy antojada de comer algo en particular, ya me llené porque estoy llena, excesivamente llena, o porque realmente ya estoy lleno normal, donde me siento bien, donde no me siento incómodo. Reconocer, normalizar también las rutinas, o sea, lo ideal es que yo tenga esquema y estructura de alimentación, mi desayuno, mi almuerzo y mi cena como mis 3 comidas principales, y aquellos que tengan permitidos 1, 2 o 3 meriendas también. Y cambiar también el entorno si sabes que no es apropiado. Es decir, si yo estoy acostumbrado a que todos los días voy y mi almuerzo lo hago en la calle por temas de trabajo, pero resulta que ese mismo sitio donde estoy comiendo o esa selección de alimentos que estoy haciendo no es la más adecuada, yo tengo que saber que necesito hacer cambios si quiero obtener cosas distintas y mejorar. Siguiente. Fíjense entonces, es importante de alguna manera reflexionar de esta forma en el caso de la alimentación intuitiva. Es decir, antes que yo vaya a comer o inmediatamente, o inmediatamente cuando vaya a comer o después de comer, reflexionar de esta forma, o sea, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estoy comiendo. ¿Qué me genera este pensamiento mientras como? ¿Qué me hace sentir este proceso? ¿Cómo me siento desde el punto de vista de las sensaciones para saber reconocer cuando ya estoy lleno o no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde hago este proceso? ¿Y quién me acompaña en ese momento? O sea, crear conciencia en el momento. Siguiente. Fíjense, para esto, vamos mientras todo esto que yo les acabo de plantear lo vamos haciendo durante el proceso de nuestra alimentación. Entonces voy masticando, voy de alguna manera deteniéndome a pensar y a analizar todo esto. Y de esa forma, yo voy a ir percibiendo todo lo que ese proceso de alimentación genera. No digo que eso sea algo que ustedes tengan que hacer todos los días, pero que por lo menos tomen el tiempo en algún momento, así como el tiempo de quizás evaluar la ración de lo que comen, en concientizar que ese proceso es algo indispensable, el proceso de alimentación es algo indispensable para su organismo y que por ello debemos darle valor y respeto a que eso es importante, darle prioridad. Siguiente. Fíjense, en este sentido, nosotros podemos guiarnos con este sistema del semáforo donde podemos ver realmente lo que esté asociado con mi proceso de alimentación. Es decir, analizar qué es lo que me gusta comer, fíjense, porque necesitamos que, yo siempre le digo a la gente que yo no puedo ponerle a comer algo que yo sé que no le gusta. Por eso parte de lo que uno indaga es gustos y preferencias y tratar de moldear aquellos gustos que son inapropiados, pero no podemos obligar a comer cosas que no, si la persona no está de acuerdo. Entonces ahí hay que negociar. Entonces debo establecer qué de lo sano me gusta, qué es lo que me cae bien y digiero bien y me siento bien y qué me permite que pueda entonces yo mantenerme bien. Ya yo sé que aquellos alimentos que los ubique en amarillo es porque no me hacen sentir muy bien, siento llenura, mala digestión o siento que me da alergia, alguna sensación, ¿ok? Y por ello yo voy a poner una alerta en ese tipo de alimentos y ya sé que no los puedo comer frecuentemente porque no me hacen bien o si definitivamente no los como, ¿ok? Y también aquellos que están en rojo, porque mira, no me ponga hígado porque yo no voy a comer hígado,
o no me ponga espinaca porque no voy a comer espinaca. Y entonces ya tú estás claro con que esas cosas no van a formar parte de tu dieta, sean o no sean saludables porque no es agradable para ti. Eso también es importante. Y por ello, así yo voy estableciendo realmente con qué cuento para poder guiarme. Siguiente. Fíjense, este sistema, estábamos en la alimentación intuitiva, ahora vamos al sistema de plato de control de porciones, como diferentes estrategias a utilizar para que cada quien pueda aplicar y controlar lo que come. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Un plato balanceado es aquel que está constituido de esta manera. Tiene su cantidad de proteína, tiene sus carbohidratos, ves, que están compartidos con las grasas y la mayor porción del plato está constituido por vegetales, la ración de fruta y la bebida, que de preferencia pues es agua. Luego tenemos un plato con alguna dieta que esté adaptada o algún plan adaptado alto en carbohidratos porque esa persona tiene un requerimiento energético muy alto y necesita consumir carbohidratos. Para ello, entonces yo necesito que la porción del carbohidrato sea muchísimo mayor que la que puede tener las grasas. Y el plato en donde hay más bajos carbohidratos porque esa estrategia le funciona mejor a la persona para bajar de peso, entonces tengo que voy a tener mayor cantidad de vegetales, un poco más de grasas, más proteínas y muy reducido en carbohidratos. Ahí está, por ejemplo, el carbohidrato, en este caso, pues es el que aportan las frutas y la parte de los vegetales. Siguiente. Otro sistema diferente que podemos utilizar es el de las porciones con las manos. Y aprovecho para comentarles que hay una infografía en nuestra plataforma referida a esto que les va a permitir también guiarse, así que los invito a que puedan revisarla. Entonces, tenemos el control de las porciones con las manos. Sabemos que las manos son propias de cada individuo, de cada estructura corporal. Entonces, las personas pequeñas van a tener manos pequeñas, las personas grandes van a tener manos grandes, por lo cual es un buen sistema que funciona. ¿Por qué? Porque mis manos me acompañan todos los días, nunca se me van a quedar en la casa, por lo cual me pueden servir de guía. Es estándar porque no modifica a lo largo del tiempo, exceptuando cuando los chamos van creciendo, pero ya en la etapa adulta, pues eso se mantiene. Y por eso puede ayudarnos a visualizar de manera más práctica lo que como. Entonces, fíjense, una porción de proteína, en este caso, fíjense la forma como puede ser simplemente lo que abarque mi mano. Luego tenemos los vegetales, que es el tamaño de mi puño. Luego tenemos los carbohidratos, que es cuando tengo la mano así ahuecadita. Y las grasas es lo que corresponde al pulgar. Siguiente. Por supuesto, hombres y mujeres somos diferentes, por lo cual los requerimientos cambian. Las mujeres necesitamos consumir muchas menos calorías de los que necesitan los hombres. Entonces, fíjense que en el caso de las mujeres es una sola mano para la porción de proteína, pero para los hombres son dos. Y miren a cuánto equivale los gramos, de 20 a 30 gramos o de 40 a 60 gramos. Siguiente. En el caso de los vegetales, ves, como en el caso de los hombres, pues tienen doble porción con las manos y las mujeres una sola. Siguiente. Y con los carbohidratos vemos también que eso es diferente. Asimismo, siguiente, con las grasas. Entonces, tenemos diferentes formas como podemos establecer el control de nuestra alimentación. O escuchando nuestro cuerpo de manera intuitiva, guiándonos por el plato y cómo está distribuido, y con el tema también del control de las porciones con las manos. Siguiente. Lo ideal es que ustedes escojan lo que sea más fácil para manejar para ustedes. Entonces, en este caso, con las manos, lo que les comentaba, ¿ok? Aquella persona más grande, pues va a tener manos más grandes, por lo cual sus requerimientos van a ser mayores. Y en dado caso, las que necesito comer menos, pues es una buena opción. Siguiente. Está la otra opción del tema de pesaje de alimentos. Hay gente que le gusta, le parece más cómodo, le parece más exacto y también lo utiliza. Para esto, pues, tenemos equipos que permiten realmente saber cuánto pesa eso que me estoy consumiendo y asociarlo con lo que aporta en nutrientes ese alimento. Y así construyen su plato con cada uno de los grupos de alimentos. Siguiente. Fíjense, está esta otra opción que son cuando nosotros trabajamos, que lo utilizamos mucho en la práctica, que es trabajar con los grupos de alimentos.
Esta opción es de alguna manera práctica y es fácil porque les permite a ustedes construir su menú y variar sus comidas día a día, sobre todo cuando son aquellas personas que comen mucho fuera de casa. Tenemos que existen 6 listas de alimentos principales, de grupos de alimentos. Entonces tenemos la lista de los lácteos, la lista de vegetales, de frutas, almidones, panes y cereales, que es todo el grueso de los carbohidratos, luego la lista de las carnes y el listado de las grasas. Siguiente, para que vean un ejemplo. Por ejemplo, en la lista de las frutas. En la lista de las frutas vamos a ver los diferentes tipos de fruta, la medida práctica para aquellos que se les haga más fácil ese proceso y la cantidad en gramos para el que le guste pesar. Entonces ya sabemos que una ración de frutas me va a aportar 15 gramos de carbohidratos y 60 kilocalorías. Y yo voy a escoger que una ración es cada uno de estos que aporta acá, ¿ves? De manzana son 120, de albaricoque 150 y así sucesivamente. Siguiente. Lo mismo está para las carnes, ¿ok? Una ración o un intercambio de carnes equivale a 30 gramos del alimento. Es decir, que si yo le indico a una persona que necesita comer 3 raciones, son 3 por 3, 90 gramos de alimentos que debe consumir al menos en el desayuno, por ejemplo. Siguiente. Esto es un ejemplo de lo que muchos nutricionistas usamos para guiarlos en este sistema. Es decir, yo calculo a una persona este plan de alimentación en donde necesita consumir una ración de frutas, yo me voy a la lista correspondiente y ese día yo quiero comer manzana, ya yo sé que son 120 de manzana, ¿ok? Y ahí voy viendo. Almidón, bueno, a esta persona le corresponde una ración, yo me voy a la lista de los almidones, ubico el almidón que voy a comer, si es papa, yuca, arroz, plátano, X, y busco cuánto corresponde y ya yo sé cuánto debo consumir. O sea, uno le da esta guía al paciente, a la persona, para que puedan ir ellos mismos también haciendo variabilidad en los menús y sepan cuánto están consumiendo. Fíjense cuál es el aporte allí de ejemplo de esto, 400 calorías ese desayuno, 675 ese almuerzo, ¿ok? Y ahí van viendo más o menos cuánto aporta. Y lo van guiando por esas diferentes listas. Siguiente. Es importante considerar que mientras más variada sea mi alimentación y más colores tenga mi alimentación, más nutrientes voy a obtener. Entonces, mientras yo más cosas incluya, no en un día, por supuesto, sino de manera diaria, y yo tengo una alimentación rotativa y variada, voy a tener acceso a mayor cantidad de antioxidantes. Los alimentos, sobre todo los alimentos de origen vegetal, dependiendo del color, aportan una cantidad de polifenoles o antioxidantes o compuestos que nos ayudan a mantenernos saludables y a mantenernos jóvenes y a mantenernos bien, ¿ok? Por lo cual debo tratar de no siempre comer todos los días zanahoria, 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 o brócoli, 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 sino que hoy es zanahoria, mañana es brócoli, después es vainita y así sucesivamente. Siguiente. Entonces, de todo esto, lo importante es que ustedes se lleven. Primero, que escojan cuál es el mejor sistema que funciona. Si ustedes son más visuales y prefieren las manos, si ustedes más bien son más numéricos y prefieren pesar y medir, o las medidas prácticas, o si realmente ustedes son un poco más intuitivos y deciden escuchar al cuerpo, cómo va, cómo funciona, todas esas cosas, la mejor manera es la que sea adaptada a cada uno de ustedes. Entonces, comer proteína magra en la mayoría de las comidas es una genial opción. Y muchas cosas que siempre les recomiendo a mis pacientes es que cuando yo me siento a comer, comienzo a comer primero, sobre todo cuando quiero perder peso, comienzo primero con la proteína. Yo como primero, eso va a ser lo primero que voy a morder o lo primero que voy a llevar a mi boca. Primero la proteína, luego los vegetales y los carbohidratos que sean la última opción. ¿Por qué? Porque ya yo me voy a ir llenando con estos dos y por ende ni voy a comer el carbohidrato y no probablemente ni siquiera voy a comer el postre. Entonces, de alguna manera eso me va a ir quitando calorías para que yo pueda seguir adelantando mis objetivos. Incluir carbohidratos que sean ricos en fibra y de digestión lenta. Es decir, en muchas oportunidades les he comentado que las frutas son mejor como ración y no como jugo. Y mejores aún si las acompaño con alguna grasa. Es decir, una ensalada de frutas con semillas de sésamo o semillas de chía o nueces o maní. O sea, una grasa que esté acompañada de esa fruta para que actúe como regulador al momento de la absorción de ese azúcar de la fruta y me permita que no haga picos de insulina y no me generen activaciones para almacenamiento, sino
que las pueda ir utilizando lentamente, así como van ingresando. Por lo cual, también alimentos enteros que no sean tan refinados, y si están refinados, añadirle una fuente de fibra. Es decir, si yo voy a hacer una arepita de maíz, que ya saben que perdió gran proporción de la fibra durante el proceso, pues yo puedo añadir eso. Añado una semilla, añado un vegetal, añado algo que me permita aportar fibra. Elegir grasas saludables, elegir grasas procedentes, preferiblemente de origen vegetal, ricas en omega 3, que son más preinflamatorias. Tomar suficiente líquido. El líquido es fundamental cuando yo estoy perdiendo peso, porque de alguna manera eso, yo tengo hambre, tengo ansiedad, me bebo un vaso con agua enorme y calmo esas enzimas y la cosa se espera hasta que yo llegue mi momento de comer. Y de alguna manera así también lo puedo hacer con infusiones calientitas. Aquellas personas que tienen ansiedad, que sienten esa necesidad de, que no es hambre, sino que es una necesidad de comer algo, eso lo podemos ayudar o con agüita o con algo caliente, una infusión caliente, el mismo cafecito, siempre y cuando no excedan las 5 tazas de café al día, que son recomendadas saludables, eso puede ser una buena opción. Agregar más alimentos enteros y mínimamente procesados, lo que les estaba comentando. Elegir de preferencia alimentos que estén disponibles de temporada. Los alimentos de temporada van a ser más económicos, van a estar más frescos, los vas a tener más accesibles. Entonces, estemos pendientes al momento de hacer mercado. Ay, mira, hay mango, es temporada de mango. Ay, mira, hay durazno, es temporada de durazno. Ah, no, mira, apareció, no sé, la berenjena que no lo había visto. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que son alimentos de temporada, por lo cual los vas a encontrar más económicos y de alguna manera van a estar más frescos. Y eso también te va a ayudar a flexibilizar la organización de tu alimentación. Y también es importante esto, experimentar, actualizar y explorar en qué sentido. En que tenemos que animarnos a probar cosas nuevas, a probar otros sabores, otros alimentos, no cerrarnos a que no vamos a comer eso porque no me gusta, sino, mira, le voy a dar la oportunidad a ver si esto sí me parece. Siguiente. Tú eres el jefe de tu plato, entonces tú decides. Nosotros solo damos las directrices para que ustedes las ejecuten. Creo que es lo importante porque yo les puedo decir qué comer, pero no cómo ustedes lo van a preparar, exceptuando que sean preparaciones no saludables. Pero cada quien le va a aplicar su toque. Si le pone orégano, si le pone laurel, si le pone algo personal que le guste, le agrade y les motive a seguir adelante. Las cosas debes saber cómo cocinarlas y prepararlas. Si tú no sabes preparar un alimento, pues indaga. No, bueno, me pusieron chayota y yo no sé qué es eso, ni sé cómo se cocina, ni cómo me lo como. Bueno, o no me lo como o busco la manera de darle la oportunidad al alimento y veo cómo lo puedo preparar para poder incluirlo dentro de mi dieta diaria. Y las porciones tienen que tener sentido para ti. O sea, el sistema que vayan a escoger es un sistema que tiene que estar adaptado y que sea cómodo para ustedes y que digan, no, mira, esto sí, sí me funciona. Y así puedo entonces ejecutarlo de mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Si están llegado hasta ahora es porque están comprometidos y fajados con todo este proceso. Tenemos mucha cantidad de información en el portal de todas las áreas, no solo de nutrición, sino de ejercicio, sino de bienestar, sino desde el punto de vista de cómo puedo yo estar bien manejar. Porque acuérdense que cuando yo hablo de tener un estilo de vida saludable, se dice muy fácil, pero el estilo de vida saludable está constituido por 5 factores importantes. Tenemos la alimentación, tenemos el ejercicio, tenemos la adecuada hidratación, tenemos un sueño que sea reparador y adecuado, al menos mínimo de unas 7 horas, durante la noche de preferencia, y por último, nuestro manejo adecuado del estrés y ansiedad y de emociones. Si yo controlo esos cinco procesos, esos 5 puntos, yo voy a decir que estoy llevando un estilo de vida saludable y eso va a ser sinónimo de un estado de salud adecuado cuando yo voy a mis controles médicos.